Nos acompaña doña Máxima Asprilla, que es un ama de casa que estaba en Bojayá en el momento en que se desató esa guerra entre paramilitares y guerrilla. Llegan los paramilitares hasta el andén de su casa, ella se refugia en la iglesia, y a la iglesia llegan las bombas de las FARC, que mataron entre 80 y 100 personas en mayo del año 2002, uno de los capítulos más tristes, más dramáticamente conmovedores de nuestra historia de violencia. Doña Máxima estuvo en Bojayá en el año 2002 y estuvo en Bojayá otra vez en el reencuentro con Iván Márquez el día de ayer y escuchó estas palabras. Doña Máxima Asprilla, buenos días. Buenos días. Doña Máxima, ¿qué sintió usted escuchando a Iván Márquez pedirles perdón por lo de Bojayá? Primero quiero aclararles que no estuve en Bojayá, vivo en Bojayá y estoy en Bojayá. Bellavista, cabecera municipal de Bojayá, fue el hecho, porque el municipio se llama Bojayá. Para mí fue orgulloso sentir uno que quien le ha hecho daño se reconcilie, pero también es más importante haber recibido el daño y aceptar que la persona que se equivoca se excuse ante uno. Y nosotros le hemos dicho al mundo, ni siquiera a Colombia, al mundo, que el perdón existe. El perdón existe y más cuando se está haciendo de corazón, y nosotros sentimos los boyacenses que esto viene de corazón. Por eso le estamos apostando a la paz. Por eso el grupo de alabadoras de Bojayá, radicadas en Pogue, estamos apostándole a la paz y lo estamos haciendo con nuestros cantos a través del alabao. Lo estamos haciendo. Orgullosa de haber estado en Cartagena en la firma de la paz, y para mí fue algo tan importante y me di cuenta que lo de la paz es algo verdadero. Cuando Timochenko pasaron los aviones y se pegó el susto. Sí. Por eso le dejé el mensaje que él se asustó con el ruido y era un saludo. Y nosotros nos hemos asustado y hemos corrido es con las balas, no solo con el ruido y con las balas. Sí. Pero hoy nosotros podemos decirle al mundo que Colombia está enseñando y está dando un mensaje de paz y reconciliación. De hecho, los primeros que nos dimos a la pelea de aceptar ese perdón y dar esa reconciliación fuimos los boyacenses. Y allí estamos y allí vamos a estar, porque la paz es de todos, la paz la necesitamos todos y la paz la damos todos. Doña Máxima, cuénteme personalmente para usted, porque hemos escuchado este perdón de Iván Márquez, ¿cómo fue en lo personal para ustedes estrecharle la mano ayer a Iván Márquez? En lo personal me sentí con Iván Márquez como si fuera una persona que nunca me hubiera hecho daño, que nunca hubiera tocado al país. De esa forma lo sentí, porque incluso cuando fui entrando al escenario, me tocó sentarme al lado de Benco, y entonces Pastora Lápez me dijo, ¿no te da miedo estar al lado de Benco? Le dije, me dio miedo antes, cuando eran alzados, pero ya se firmó la paz, así que ya le perdí el miedo. Entonces, Benco es Biojó. Benco Biojó, sí. Biojó, que era uno de los jefes de las FARC, en ese momento comandante del frente que lanza los cilindros a la iglesia. Sí. Sí. Doña Máxima, ¿a quién perdió usted en ese ataque terrible de las FARC contra Bojayá? Vea, yo diría que el 60% de las personas que murieron ese día 2 de mayo son familiares míos, primos, hermanos, sobrinos. ¿El 60% de casi 100 personas eran familiares suyos? Sí, señor. Increíble. ¿Qué recuerda usted de ese día, doña Máxima, cuando usted escuchó a Iván Márquez? Me imagino que usted en algún momento cerró los ojos y se le vino la película nuevamente a la cabeza. Y créame que la película se me vino a la cabeza el 6 de diciembre, pero tenía trazada
para el día 26 de septiembre en la ciudad de Cartagena, hacer de cuenta que en ese momento no me iba a acordar nada. Y eso mismo me pasó en el día de ayer. Está bien que uno no olvida, que las cosas recuerdan, pero siempre uno tiene que tener fe, y si estamos hablando de paz y reconciliación, tenemos que hacer las cosas bien, y nosotros, por eso hago parte del grupo de alabadoras. Sí. Porque a través del canto, entonces allí como que me desahogo y no siento pues esa película nuevamente. Doña Máxima, no quisiera sentirla. El 6 de diciembre dice usted que recordó lo ocurrido en Bojayá en el año 2002. Ese día fue el momento en el que Pastor Alape estuvo por primera vez en representación de las FARC con las víctimas. Ustedes como alabadoras le cantan y lo conmueven hasta llevarlo a las lágrimas, y a que de manera voluntaria, porque además creo que ni siquiera estaba preparado, él en un discurso les pida perdón por la masacre de Bojayá. Sí, todo esto se ha dado por el canto, porque nosotras en la expresión hemos conmovido, y ellos, eso los tiene a ellos dándose cuenta que se equivocaron y que la guerra no es buena, la guerra no debe existir. Ese día, ese 6 de diciembre, doña Máxima, que usted dice, recordó que el 60% de esas víctimas, entre 80 y 100 asesinados en Bojayá, en la iglesia de Bellavista, eran sus familiares. ¿Qué recordó exactamente y cómo lo plasmó en los cantos, en lo que hacen ustedes como alabadoras, y qué vio en la cara de Pastor Alape en ese momento? En ese momento Pastor Alape se sintió, lo considero así, de igual manera como nosotros nos sentimos, como yo me sentí el día que nos asesinaron nuestros familiares, porque su rostro le enseñaba eso al público. Sus lágrimas, su temblor en todo el cuerpo, no era capaz de hablar, le temblaba la voz. Sí. Doña Máxima, en el censo que ustedes han hecho en Bojayá, ¿cuántas personas? Hay diferentes cifras, de 75, 80 y pico hasta 110. ¿Cuántas personas creen ustedes en Bojayá que murieron ese día? Pues ahí estamos mirando, por eso estamos pidiendo la exhumación de los cuerpos, porque aún hay unas personas que no nos aparecen. En los 75 que nos han dado, como que ya están, pero incluso ni siquiera nos han entregado los restos, nos faltan unos familiares. Entonces, allí tenemos como la cifra no clara, sí. Porque además también nosotros estamos reclamando porque allí murieron unas mujeres embarazadas. Entonces eso también fueron vidas que la FARC nos acabó. Y yo diría que la FARC no solo son los responsables. Allí siempre lo he dicho y lo voy a decir, eso es una responsabilidad de tres. Una responsabilidad de la FARC por haber lanzado la pipeta, una responsabilidad de los paramilitares por haberse metido dentro del pueblo, y la responsabilidad más grande del gobierno nacional, que estamos en reconciliación con ellos también, pero son más responsables que cualquiera de los otros actores. ¿Por qué le atribuyen ustedes responsabilidad al gobierno aquí? Precisamente le voy a hablar de eso, sí, porque hubieron alertas tempranas. El gobierno no podía dejar a Bojayá desprotegido. El gobierno tenía que proteger a Bojayá. Bojayá es un municipio de más de 12.000 habitantes. Entonces, al gobierno se le avisó la arremetida de los paramilitares y teníamos claro que la FARC estaba muy cerca, y al estar la FARC cerca y ellos llegar, seguramente se iban a enfrentar, y en la población. Entonces, como ellos no hicieron presencia, el gobierno nacional no apareció, la fuerza pública no llegó, por eso le atribuimos responsabilidades. ¿Después de la masacre llegó alguna clase de atención del Estado para ustedes? Después de la masacre llegó, la fuerza pública llegó. ¿Llegó y se quedó? Llegó y se quedó, sí señor. Ese es el momento en el que el general Mario Montoya
Claro. que era comandante de la 4ª Brigada La del masacre Ejército. ocurre, Ricardo, Señor. en el gobierno de Andrés Pastrana. Sí, señor. Y después viene la arremetida del gobierno Sí, contra las efectivamente. FARC y la Pero presencia del Estado en la recuperación del Hay una Estado. imagen de ese momento, doña Máxima, que seguramente usted recuerda, y es el general Mario Montoya recogiendo el zapatico de un niño Claro. de las ruinas de la iglesia y llorando ante las cámaras. Sí. Recuerde usted, señor. doña Máxima, que la masacre de Boyacá ocurre más o menos 2 o 3 semanas antes de las elecciones presidenciales de mayo del 2002, ¿cierto? Sí, señor. Y en ese momento, por supuesto, el impacto y el discurso de Uribe, eso fue determinante y las FARC con esas acciones terminaron de polarizar al país. Hoy, ¿cómo está Bojayá políticamente, doña Máxima? Políticamente en el sentido de... No, en medio de este país polarizado, de si van a votar el plebiscito, le pregunto por su opinión, por cómo siente usted el ambiente alrededor del proceso de paz. Alrededor del proceso de paz, nosotros los campesinos, porque ahí sí no digo Bojayá, digo los campesinos porque somos una región comprendida en 5 subregiones, estamos de acuerdo es con el sí. De hecho, las alabadoras lo pedimos en el canto. Tengo un nieto de 6 años que estudia en el Colegio Carrasquilla Industrial de la ciudad de Quibdó, y él también invita a los colombianos a votar por el sí, porque quiere crecer en un país libre de violencia y que la opinión de todos sea valedera. Esas palabras las dice mi nieto. Sí. Orgullosa que todos los colombianos que quieran este país y que se den cuenta que el campo existe, le den su voto al sí. Porque no queremos más violencia, estamos cansados de la violencia, no sabemos qué hacer, no sabemos para dónde coger con violencia. Es tan claro que hoy, ayer le decía, en el día de ayer se lo dije a Bencos, mire la naturaleza, al dejar el ruido de los fusiles y el humo de la pólvora, mire que hasta las plantas están rejuvenecidas, mire las verdecitas. Y él miraba las plantas y me miraba, porque era un detalle tan importante para nosotros creer que la paz es verdadera. Y nosotros somos los más empeñados en que la paz se dé. Y le agradezco a ustedes que nos apoyen, dándonos ese botico del sí, que hoy se ve pequeño, pero mañana será muy grande, porque nosotros emprendimos un camino de paz y fue con el acto del 6 de diciembre y se ha ido creciendo y consideramos que continúe creciendo, pero si nos dan el sí a los campesinos, porque es claro que la violencia en la ciudad se vive de delincuencia, pero la guerra se vive y se siente en el campo. Doña Máxima, si pasa el plebiscito este domingo, como pues indican las encuestas, no solamente sigue toda esta fase de perdón que ya comenzó por parte de las FARC, sino viene toda la parte de reparación. ¿Cómo cree usted que debe ser la reparación en su caso, en el cual además mueren 60 de sus familiares en esta masacre de Bojayá? No lo entendí muy bien. Sí, quisiera saber cómo espera usted que sea la parte de reparación en el caso de las víctimas. Usted es una de las víctimas precisamente de la guerra. ¿Cómo se sentiría usted ¿Cómo espera reparada? usted? Yo estoy tan emocionada con lo de la paz y el voto al sí, que me gustaría pensar mi reparación después de este 2 de octubre. Aún se tiene pensado algunas cosas, pero la prioridad está en salud, en educación, porque un país educado es un país sin violencia. Un país con buena salud es un país que tiene verdadera duración. Y desde mi punto de vista estoy como enfocada en eso
en esos dos temas. Sí, doña Máxima, quiero preguntarle algo de su trabajo como alabadora. Ustedes hacen unos cánticos, las escuchamos el lunes de esta semana en Cartagena. Usted fue una de esas 10 mujeres que se subió al escenario. Esos cánticos son la mayoría de las veces improvisados, o ustedes los prepararon, los escribieron, se los aprenden. Los preparamos, sí, señor. Sí. Uno los escribe y ahí los prepara y se los aprende. Sí. ¿Me canta un poquito esta mañana del canto del lunes? Sí, señor. ¿Cuál estrofa quiere? Tal vez la que ustedes le dicen a Iván Márquez, que lo tenían ahí muy cerca, lo tenían a 5 metros, le dicen que no más repetición. ¿Se acuerda de esa parte? Sí, señor. A ver, vamos a escuchar aquí en frío, sin el ambiente adecuado, a doña Máxima Asprilla, que es de este grupo de cantantes, de mujeres, que a mí por lo menos me emocionó mucho este lunes. Adelante, doña Máxima. Hace 500 años sufrimos este gran terror. Le pedimos a los violentos que no más repetición. Le pedimos a los violentos que no más repetición. Sí. Ese es la estrofa. Y después le dicen al presidente sobre la actitud con otros grupos, ¿no? Porque no ha terminado la guerra. Sí, señor. ¿Cómo era ese pedacito? Oiga, señor presidente, échesenos para acá y con esos otros grupos díganos qué va a pasar. Y con esos otros grupos díganos qué va a pasar. Doña Máxima, de ese canto del lunes, ¿cuál es el pedacito? Ahora le pido a usted que me cante el que a usted le parece el párrafo o la estrofa clave. Todos son claves, todos son claves. Todas las estrofas son claves. Pero hay una estrofa que es la que inicia, y esa es, porque esa dice que nos sentimos contentos porque las FARC las armas van a dejar. ¿Me lo canta? Señor. ¿Me lo canta ese pedacito, el comienzo? Nos sentimos muy contentos, llenos de felicidad, que la guerrilla de la FARC las armas van a dejar, que la guerrilla de la FARC las armas van a dejar. Doña Máxima, ha sido un gusto conocerla. Lo de Bojayá en el año 2002 no fue una masacre, no fue una escena de guerra, fue un holocausto. Yo estuve en Bojayá y vi los niños que murieron, los niños que estaban en esa iglesia. Así que el impacto y la conmoción que me produce recordar esa imagen es aún más grande. Doña Máxima, muchas gracias. Le agradezco estos minutos. Sí. A ustedes también, pero vamos por el plebiscito. Bueno, usted está de frente por el plebiscito, ¿no? Está en campaña. Pero con el sí. Sí, en campaña. Doña Máxima, muchas gracias. Es un gusto saludarla, conocerla. Bueno, a ustedes también. ¿Cuántos colombianos pueden decir en una sola mañana perdí al 60% de mi familia? Esta gente, dice hoy, está dispuesta a perdonar.